Bienvenido a Arqueotech, del pasado al futuro. Explora con nosotros la evolución de la tecnología a través del tiempo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura tecnológica. Bienvenidos a un viaje especial, uno que no solamente cruza distancias, sino que viaja a través del mismísimo tejido del tiempo. Estamos a punto de embarcarnos en una exploración, un profundo recorrido por la evolución de la creatividad humana. Imaginen, por un momento, un mundo donde enviar un simple mensaje a un ser querido era una tarea monumental. Un esfuerzo que podía tomar días, o incluso semanas, en completarse. Imaginen también una realidad en la que ver una película requería enormes y pesados rollos de cinta, cada cuadro siendo una delicada pieza de un medio físico. Ese era el mundo de nuestros antepasados, no tan lejanos, un mundo impulsado por engranajes, vapor y señales analógicas. Es un mundo que sentó las bases de todo lo que hoy conocemos, un testimonio del incansable impulso humano por conectar, crear e innovar. Este viaje no se trata solo de mirar atrás con nostalgia. Se trata de comprender la increíble trayectoria de progreso que hemos recorrido. Viajaremos desde el pasado hacia el futuro, contrastando las tecnologías que marcaron a generaciones anteriores con las maravillas que definen nuestra existencia actual. El contraste es tan marcado que, a veces, parece casi inimaginable. El teléfono rotatorio, símbolo de comunicación sofisticada en su época, ha dado paso a dispositivos que caben en nuestros bolsillos y nos conectan al mundo entero en un instante. El lento y metódico proceso de investigación en bibliotecas polvorientas ha sido reemplazado por el acceso instantáneo a la información, simplemente con un comando de voz. Esta es la historia de cómo llegamos de allá hasta aquí. Una narrativa de transformación que toca cada aspecto de nuestras vidas. Nuestra exploración comienza preparando el escenario, invitándote a reflexionar sobre las herramientas que usas cada día, casi sin pensarlo. Ese smartphone en tu mano es más poderoso que las computadoras que guiaron cohetes a la luna. La capacidad de ver una película en cualquier momento hubiera parecido magia pura hace solo unas décadas. Vivimos en una era de aceleración tecnológica sin precedentes. Los cambios ocurren tan rápido que a veces es difícil detenerse y apreciar la magnitud de esta revolución. Al poner lo antiguo junto a lo nuevo, podemos realmente comprender lo que la humanidad ha logrado y empezar a imaginar lo que podría venir en este asombroso camino de descubrimiento e invención. Empecemos juntos esta aventura a través del tiempo. Seremos testigos de cómo el lento y deliberado giro de un disco rotatorio se transforma en la interfaz fluida de una inteligencia artificial. Veremos cómo la estática crepitante de una vieja radio se convierte en el sonido claro y global de un podcast. Esto es mucho más que una lección de historia. Es una celebración de la curiosidad humana y de nuestra incesante búsqueda por construir un mundo mejor y más conectado. Acompáñanos mientras tendemos un puente entre las innovaciones de ayer y las posibilidades de mañana, explorando la fascinante evolución de la tecnología desde sus humildes comienzos hasta el amanecer de una nueva era digital. El viaje comienza ahora, y el destino es una comprensión más profunda de nuestra propia historia. El salto tecnológico del pasado al presente no es solo una historia de máquinas mejoradas, es una transformación fundamental de la experiencia humana. Considera el simple concepto de comunicación. Hubo un tiempo en que una llamada telefónica de larga distancia era un evento importante, un lujo que se planeaba cuidadosamente y muchas veces resultaba costoso. La idea de ver a la persona con la que hablabas, en vivo y desde el otro lado del planeta, pertenecía únicamente al terreno de la ciencia ficción. Hoy, una videollamada gratuita y en alta definición es algo que un niño puede iniciar con un solo toque. Este paso de la escasez a la abundancia en nuestra capacidad de conectar ha cambiado profundamente nuestras relaciones, nuestros negocios y nuestro sentido de comunidad, haciendo que el mundo sea mucho más pequeño de lo que jamás imaginamos. Esta transformación va mucho más allá de cómo nos hablamos. Piensa en el mundo del entretenimiento. Pasamos de una cultura de ver la televisión en horarios fijos, donde familias enteras se reunían frente a una pantalla en blanco y negro para ver un solo programa a una hora específica, a una era de consumo bajo demanda. La paciencia de esperar una semana para el siguiente episodio de una serie favorita fue reemplazada por la gratificación instantánea de ver toda una temporada en una sola noche.
Las limitaciones físicas de los discos de vinilo y los casetes se han disuelto en las bibliotecas digitales sin fin de servicios de streaming como Spotify, poniendo casi toda la música grabada al alcance de nuestras manos, lista para escucharse en cualquier momento. Esta revolución está tejida en la vida diaria, muchas veces de formas que ya ni siquiera notamos. El simple acto de orientarnos en una ciudad desconocida se ha transformado. El proceso complicado de desplegar un gran mapa de papel y tratar de descifrar calles y referencias ha quedado obsoleto gracias a las aplicaciones de GPS que nos dan direcciones paso a paso, con una voz calmada y tranquilizadora. La monumental tarea de investigar en enciclopedias, que antes requería horas de lectura en la biblioteca, ahora se resuelve en segundos con una búsqueda en Internet. No son solo comodidades, son extensiones de nuestra mente, ampliando nuestra capacidad de entender y recorrer el mundo. Lo más asombroso de esta evolución es, quizás, su velocidad. Las tecnologías que parecían revolucionarias hace solo una década ahora se consideran estándar e incluso, en algunos casos, ya obsoletas. Lo que antes era la vanguardia, hoy es lo básico. Este ritmo imparable nos invita a preguntarnos, si hemos llegado tan lejos en solo unas cuantas generaciones, ¿a dónde vamos ahora? Este ensayo busca explorar justamente esa pregunta. Al entender el viaje del pasado al presente, podemos prepararnos mejor para imaginar, y quizá incluso moldear, el increíble futuro tecnológico que nos espera justo más allá del horizonte. La historia de la comunicación moderna no comienza con una voz, sino con un simple pulso de electricidad. Antes del teléfono, antes de la radio, existía el telégrafo. Esta invención revolucionaria transformó el mundo al separar la comunicación de la velocidad del transporte físico por primera vez en la historia humana. Imaginen el asombro, un mensaje codificado en una serie de puntos y rayas, representando letras del alfabeto, podía viajar grandes distancias casi al instante. Un pensamiento concebido en Londres podía leerse en Nueva York en cuestión de minutos, no semanas. Este fue el amanecer de un planeta verdaderamente interconectado, un cambio sísmico que sentó las bases de la aldea global en la que hoy vivimos. El sistema de telégrafo era una red compleja de cables, operadores expertos y protocolos compartidos. Una maravilla tecnológica que comprimió la geografía y aceleró el ritmo de los negocios, la política y las relaciones personales de una manera sin precedentes. Operar un telégrafo era una habilidad, un oficio perfeccionado con horas de práctica. Los operadores debían ser fluidos en código Morse, sus dedos marcando mensajes con precisión rítmica, sus oídos entrenados para descifrar los clics del receptor. No era una conversación en el sentido fluido y natural que hoy conocemos. Era un intercambio deliberado y metódico de información. Cada palabra tenía un costo, así que los mensajes solían ser concisos, reducidos a lo esencial. Esta forma de comunicación fomentó un estilo único de lenguaje, uno de brevedad y claridad. El telégrafo no solo cambió la velocidad de los mensajes, cambió la naturaleza misma de los mensajes, forzando una nueva disciplina y eficiencia en la expresión de ideas a distancia. Esta era de puntos y rayas, aunque hoy parezca primitiva, fue el primer paso fundamental para conectar el mundo. El impacto del telégrafo fue profundo y de gran alcance, tocando todos los rincones de la sociedad. Los periódicos podían informar sobre eventos lejanos el mismo día en que ocurrían, creando un público más informado y globalmente consciente. Los mercados financieros se volvieron más dinámicos, ya que los precios y transacciones podían comunicarse entre continentes con increíble rapidez. Los gobiernos podían administrar sus territorios y llevar a cabo la diplomacia con una inmediatez nunca antes vista. Incluso a nivel personal, familias separadas por océanos podían compartir noticias de nacimientos, fallecimientos y matrimonios con una velocidad antes inimaginable. Era una tecnología que se sentía al mismo tiempo íntima e inmensa, capaz de transmitir tanto un mensaje de amor como una declaración de guerra con igual eficiencia. El sonido del telégrafo se convirtió en el latido de un mundo que se movía cada vez más rápido. Al mirar atrás, podemos ver el telégrafo como el gran ancestro de la era digital. La naturaleza binaria de sus señales, el punto corto y la raya larga, la presencia o ausencia de corriente, es el principio fundamental sobre el que se construye toda la computación moderna. Fue el primer sistema en traducir el lenguaje humano a un formato legible por máquinas y transmitirlo electrónicamente. Aunque la tecnología misma ya ha sido superada,
su legado conceptual perdura. El telégrafo nos enseñó que la distancia ya no era una barrera insalvable para la conexión. Encendió la imaginación humana con la posibilidad de una comunicación global instantánea, un sueño que impulsaría la ola de innovación que siguió, desde el teléfono hasta el Internet y más allá. Fue la red original, el primer hilo en el vasto y complejo tapiz de la comunicación moderna. El siguiente gran salto en la comunicación trajo algo fundamentalmente humano al cable eléctrico, la voz. La invención del teléfono por Alexander Graham Bell fue un cambio de paradigma. Fue más allá del código abstracto del telégrafo para transmitir el sonido y el matiz del habla humana. De repente, podías escuchar la emoción en la voz de un ser querido, el tono en la negociación de un socio comercial, el simple y tranquilizador sonido de la presencia de otra persona. Esto introdujo una capa de intimidad e inmediatez que los mensajes codificados nunca pudieron capturar. La red telefónica temprana era una maravilla en sí misma. Un complejo tablero de operadores que conectaban físicamente a los interlocutores enchufando cables en un panel. Hacer una llamada de larga distancia era todo un evento, un lujo que conectaba a las personas de una manera profundamente personal y revolucionaria. Paralelamente a esta revolución vocal, la palabra escrita continuó su propia evolución, más lenta. Durante siglos, la carta manuscrita fue el principal medio de comunicación personal y detallada a distancia. Era una forma de arte en sí misma, un artefacto físico que llevaba no solo palabras, sino la personalidad del remitente en su caligrafía, la elección del papel e incluso el aroma de la hoja. Una carta era una parte tangible de una persona, algo que podía sostenerse, leerse y releerse. Requería paciencia, tanto en su redacción como en la espera de su llegada. Este ritmo más lento de comunicación fomentaba una reflexión y profundidad distintas. Había que pensar cuidadosamente cada palabra, ya que no existía el botón de deshacer ni la aclaración instantánea. La anticipación de recibir una respuesta era parte fundamental de la experiencia, construyendo una conexión a lo largo del tiempo mediante un intercambio deliberado y reflexivo. El siglo XX vio el auge del teléfono rotatorio como elemento básico en los hogares, haciendo que la comunicación vocal en tiempo real fuera accesible para las masas. El diseño icónico, con su auricular pesado y el satisfactorio giro del disco, se convirtió en símbolo de la vida doméstica moderna. Cada número se marcaba con un tirón y liberación deliberados, un acto físico que te conectaba con la persona al otro lado de la línea. No eran dispositivos móviles, te ataban a un lugar específico de la casa, muchas veces el pasillo o la cocina. Las conversaciones eran menos privadas, a menudo escuchadas por toda la familia. Esta naturaleza compartida del teléfono moldeó la etiqueta social y creó un centro de comunicación dentro del hogar, un solo portal al mundo exterior alrededor del cual giraba la vida social a distancia de la familia. Esta era analógica, definida por la voz del teléfono y la permanencia de la carta, representa un capítulo intermedio crucial en nuestra historia. Era un tiempo de dos velocidades: la conexión instantánea de una llamada y la gratificación demorada de una carta enviada por correo. Cada medio tenía su propósito y fomentaba un tipo de relación diferente. Una llamada era para la inmediatez y la emoción, mientras que una carta era para la reflexión y la posteridad. Juntas, formaron un paisaje comunicativo más rico y variado que el puramente funcional telégrafo, aunque aún limitado por lo físico. Era un mundo al borde de una explosión digital, un tiempo en que la voz humana podía viajar por cables, pero nuestros mensajes aún dependían del paciente trabajo del servicio postal. Un mundo a punto de transformarse por completo. A finales del siglo XX, llegó una auténtica ola digital que redefiniría por completo lo que entendemos por comunicación. La computadora personal y el Internet rompieron con todos los esquemas anteriores. El correo electrónico surgió como un híbrido poderoso, combinando la velocidad de una llamada telefónica con la naturaleza escrita de una carta. De repente, podías escribir un mensaje detallado, adjuntar documentos o fotos y enviarlo a cualquier persona en el mundo que tuviera una dirección de correo, y le llegaba en cuestión de segundos. Esto fue un cambio monumental. Eliminó el costo de las llamadas de larga distancia y la demora del correo postal, creando un nuevo estándar para la correspondencia profesional y personal. La estructura formal de la carta dio paso a un estilo más casual y conversacional.
El buzón digital se convirtió en un flujo constante de información, una puerta de entrada a una red global que siempre estaba encendida, conectada y accesible. Esta base digital preparó el terreno para la revolución móvil. La llegada del smartphone puso una supercomputadora conectada directamente en nuestros bolsillos. La comunicación dejó de estar atada a un escritorio o a la casa. Ahora era constante y ubicua. Aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messenger e iMessage llevaron esto aún más lejos, transformando la comunicación en una conversación continua y fluida. Estas plataformas integraron texto, fotos, videos, notas de voz y videollamadas en vivo en una sola interfaz sin costuras. La distinción entre diferentes modos empezó a desdibujarse. Una conversación podía comenzar con un mensaje de texto, pasar a una imagen compartida, aclararse con una nota de voz y culminar en una videollamada grupal, todo dentro de la misma aplicación. Esto creó un diálogo persistente y multimedia que reflejaba la riqueza de la interacción cara a cara. Y la evolución no se detuvo ahí. El auge de la inteligencia artificial ha sumado un nuevo participante a nuestras conversaciones, el asistente inteligente. Dispositivos como Alexa de Amazon o el asistente de Google han integrado la comunicación en el tejido mismo de nuestro entorno. Ahora podemos enviar mensajes, hacer llamadas o buscar información simplemente hablando al aire. Esta interfaz basada en la voz representa otro cambio fundamental, haciendo la tecnología más intuitiva y accesible. Además, la inteligencia artificial avanzada, como ChatGPT, nos permite interactuar con modelos de lenguaje que pueden redactar correos, generar ideas e incluso crear textos creativos, actuando como un socio colaborativo. Ya no solo hablamos a través de nuestros dispositivos, estamos empezando a hablar con ellos, usando la IA para ampliar nuestras interacciones. Desde los toques lentos del telégrafo hasta el flujo multimedia de WhatsApp, el viaje ha sido extraordinario. Hemos pasado de un mundo donde comunicarse era deliberado y costoso, a uno donde es continuo y sin esfuerzo. Cada salto tecnológico ha hecho el mundo más pequeño, nuestras conexiones más rápidas y nuestras interacciones más ricas. Ahora podemos compartir un pensamiento, una imagen o un sonido con cualquier persona, al instante. Esta conversación global instantánea, que antes parecía fantasía, es ahora nuestra realidad diaria. La necesidad humana de conectar sigue siendo la misma, pero las herramientas se han transformado más allá de los sueños de nuestros antepasados. Antes de que el brillo de las pantallas personales capturara toda nuestra atención, el entretenimiento era fundamentalmente una experiencia comunitaria y programada. En el corazón del hogar, la familia solía reunirse alrededor de un nuevo tipo de fogón, la radio. Esta caja mágica, llena de tubos brillantes y cableado intrincado, traía el mundo a la sala solo a través del sonido. Era un auténtico teatro de la mente, donde obras dramáticas, programas de comedia y conciertos en vivo se desarrollaban gracias a las voces, los efectos de sonido y la imaginación del oyente. Las familias planificaban sus noches alrededor del horario de transmisión, compartiendo el suspenso de una serie de misterio o riendo juntos con el comediante de moda. La radio era una fuerza unificadora, creando un tejido cultural compartido, ya que millones de personas en todo el país escuchaban exactamente el mismo programa al mismo tiempo, generando así un fuerte sentido de experiencia colectiva. La llegada de la televisión añadió una dimensión visual a este ritual compartido, pero el principio central seguía siendo el mismo. Las primeras televisiones, con sus pantallas pequeñas y parpadeantes en blanco y negro, eran una auténtica maravilla. Era todo un evento. Conseguir un lugar frente al televisor para ver el programa favorito de la semana era algo muy especial para la familia. El contenido se limitaba a unos pocos canales, y los programas se transmitían en horarios fijos, haciendo que ver la televisión fuera una cita obligada para todos. No podías pausar, retroceder ni guardar un programa para después. Si te lo perdías, te lo perdías. Esa escasez hacía que cada transmisión fuera más significativa, generando conversaciones al día siguiente en la escuela o el trabajo sobre lo que había pasado en el episodio de anoche. Era un punto de referencia cultural compartido, un lenguaje común construido alrededor de una oferta limitada, pero poderosa de historias y eventos televisados. En paralelo al auge de la radio y la televisión, el consumo personal de música también era un acto muy físico y deliberado. El gramófono, y más tarde el tocadiscos,
permitió a las personas elegir su propia banda sonora por primera vez, pero, sinceramente, estaba muy lejos de la facilidad que tenemos hoy. Escuchar un disco de vinilo era todo un ritual. Sacar el disco con cuidado de su funda, colocarlo en el plato y bajar la aguja con delicadeza. El leve crujido antes de que comenzara la música era parte del encanto. Este proceso exigía atención y cuidado, haciendo que escuchar un álbum fuera una actividad enfocada e intencional. Las colecciones de música eran cosas físicas, cajas de discos que ocupaban espacio, representando una inversión tangible en los artistas y sonidos que uno amaba. Era una colección construida disco por disco, compra tras compra. Esta era del entretenimiento estaba definida por sus limitaciones, pero esas mismas limitaciones creaban una forma única y valiosa de cohesión cultural. Desde la narrativa compartida de una radionovela hasta la anticipación colectiva de un programa semanal de televisión, el entretenimiento era una fuerza que reunía a las personas en tiempo y espacio. Las opciones limitadas hacían que la cultura popular fuera más monolítica, creando un terreno común para la conversación y la conexión. La naturaleza física de medios como el vinilo fomentaba una apreciación más profunda y deliberada del arte mismo. Era un mundo donde se esperaba el entretenimiento, se reunían para disfrutarlo y se compartía con quienes te rodeaban, creando recuerdos entrelazados en la vida cotidiana y la interacción social. El paso de la era analógica a la digital marcó, sin duda, el mayor cambio en la historia del entretenimiento, el salto de un modelo de transmisión a uno bajo demanda. El Internet, con velocidades cada vez mayores, rompió de lleno con el mundo programado de antes. De repente, el entretenimiento ya no era algo por lo que había que esperar. Era algo que podías obtener al instante, cuando tú quisieras. El auge de plataformas de streaming como Netflix y YouTube desmanteló por completo la idea de la cita obligada frente a la pantalla. La dinámica de poder cambió, el control pasó del canal al espectador. Ya no estábamos atados al horario de una cadena. Podíamos ver lo que quisiéramos, cuando quisiéramos y donde quisiéramos, en cualquier dispositivo con pantalla. Esto dio lugar a un nuevo hábito, el maratón de series, donde podías ver temporadas enteras en una sola sesión, completamente inmerso. Esta revolución del video se reflejó también en el mundo de la música. La materialidad de los discos de vinilo y los CD se disolvió en las enormes bibliotecas etéreas de servicios como Spotify y Apple Music. Por una pequeña cuota mensual, tienes acceso a casi toda la historia de la música grabada. Es, de verdad, un salto casi inimaginable respecto a las colecciones físicas ilimitadas del pasado. Las playlists reemplazaron al álbum como la forma dominante de escuchar, y algoritmos cada vez más potentes empezaron a aprender nuestros gustos, sugiriendo nuevos artistas y canciones con una precisión sorprendente. Nuestra experiencia musical se volvió profundamente personalizada, un flujo constante de sonido adaptado a nuestras preferencias, estados de ánimo y actividades, disponible al instante desde la nube. La necesidad de poseer música fue reemplazada por el simple deseo de acceder a ella. El carácter interactivo del entretenimiento moderno también ha alcanzado niveles de inmersión nunca vistos. Los videojuegos han evolucionado desde los simples retos pixelados de las maquinitas hasta mundos fotorrealistas y extensos que ofrecen cientos de horas de historias y desafíos. Ya no son solo juegos, son plataformas sociales complejas donde jugadores de todo el mundo pueden colaborar, competir y formar comunidades enteras. Por si fuera poco, el surgimiento de la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR, promete borrar por completo las líneas entre lo digital y lo físico. Con un visor de VR, puedes transportarte a un reino fantástico o incluso a la superficie de Marte. El entretenimiento ya no es solo algo que ves o escuchas, es algo en lo que puedes entrar y experimentar desde dentro. Hoy vivimos en un universo personalizado de contenido, una biblioteca infinita adaptada a los caprichos de cada individuo. Desde una Smart TV que muestra un catálogo interminable de películas en Netflix, hasta un smartphone que reproduce una playlist personalizada en Spotify, nuestro acceso al entretenimiento es ilimitado e instantáneo. Este cambio nos ha empoderado como consumidores, dándonos un control y una elección sin precedentes. Hemos pasado de un mundo de experiencias compartidas y programadas a uno de consumo bajo demanda, hiperindividualizado. Puede que el fuego común de la televisión de antes se haya apagado,
pero ha sido reemplazado por miles de millones de chispas individuales de contenido, creando un panorama mediático más diverso, más accesible y más profundamente integrado en nuestras vidas que nunca antes. En la gran historia del progreso humano, pocas cosas nuevas han tenido un impacto más grande que los cambios en cómo viajamos. Por miles de años, qué tan rápido podíamos movernos dependía de un animal o del viento. Un viaje de unos pocos cientos de millas era un gran esfuerzo, una expedición agotadora que podía durar semanas o incluso meses, llena de peligros e incertidumbre. El mundo era un lugar enorme y desconectado, donde las ciudades lejanas eran tan extrañas como otros planetas. La invención de la máquina de vapor rompió estas viejas limitaciones para siempre. Fue una tecnología que usó el gran poder del fuego y el agua, creando una fuerza capaz de mover cosas muy grandes con una velocidad y confianza nunca antes vistas. La era del vapor y el acero había comenzado y cambiaría físicamente la superficie de la Tierra y cómo vivía la gente. La locomotora de vapor es el símbolo más fuerte de esta época. Estas máquinas gigantes de hierro y fuego eran los gigantes de su tiempo, echando nubes de humo y vapor mientras corrían por las vías recién puestas. El ferrocarril fue la vena principal de esta nueva era industrial, una red de venas de acero que movía bienes, recursos y personas por los continentes con una eficiencia asombrosa. Por primera vez, las áreas tierra adentro, lejos de los ríos navegables, pudieron conectarse con los puertos de la costa y las ciudades grandes, abriendo un gran potencial económico. El viaje que antes tomaba semanas en una carreta tirada por caballos, ahora podía hacerse en solo unos días. Esta reducción de tiempo y espacio impulsó la expansión hacia el oeste, construyó ciudades nuevas desde cero y creó mercados nacionales como nunca antes se había visto. Al mismo tiempo, una revolución más personal en la forma de moverse apenas comenzaba a arrancar. Los primeros automóviles, como el Ford Modelo T, eran muy diferentes de los vehículos elegantes de hoy. Eran máquinas complejas y difíciles de manejar, que requerían mucho esfuerzo físico para usarlas. Arrancar el motor implicaba girar con fuerza, y a menudo peligrosamente una manivela. Conducir era una experiencia de cuerpo completo, que exigía ajustes constantes a la dirección, el acelerador y los frenos. Sin embargo, a pesar de lo toscos que eran, estos primeros coches representaban algo profundamente liberador, la promesa de la libertad individual. Para quienes podían pagarlo, el automóvil ofrecía la posibilidad de ir a donde quisieras, cuando quisieras, sin depender de los horarios y rutas fijos del ferrocarril. Fue el amanecer de la autonomía personal al viajar. Esta era, impulsada por el vapor y el motor de combustión interna, sentó las bases esenciales para el mundo moderno. Fue un tiempo de fuerza bruta e ingenio mecánico, de construir grandes infraestructuras y de conquistar distancias inmensas con puro poder. El tren de vapor conectó naciones y construyó economías, mientras que el automóvil temprano plantó la semilla de la movilidad personal que florecería en el siglo venidero. Los viajes se hicieron más rápidos y predecibles, pero aún eran un esfuerzo muy físico y mecánico. La experiencia de viajar se definía por el rugido del motor, el olor a humo de carbón y la conexión palpable con las poderosas máquinas que impulsaban a la humanidad hacia adelante a una velocidad que habría sido totalmente inimaginable para todas las generaciones anteriores. El final del siglo XX y principios del XXI han sido testigos de una revolución en el transporte impulsada no por el vapor o el acero, sino por el silicio y el software. El motor de combustión interna, la fuerza dominante por más de 100 años, ahora se enfrenta a un retador silencioso y limpio, el vehículo eléctrico. Los carros hechos por compañías como Tesla son más que una nueva forma de mover las ruedas. Son computadoras sofisticadas sobre ruedas. Reemplazan la compleja mecánica de pistones y engranajes con la elegante simplicidad de motores eléctricos y baterías. La experiencia de conducir se transforma, silenciosa, suave y con aceleración instantánea. Más profundamente, estos vehículos están conectados permanentemente a Internet, recibiendo actualizaciones de software inalámbricas que pueden mejorar su rendimiento, añadir nuevas funciones e incluso mejorar su seguridad mucho después de haber salido de fábrica. Esta integración de inteligencia digital ha culminado en uno de los objetivos más buscados de la ciencia ficción, el carro que se maneja solo. El concepto de un vehículo navegando calles complejas de la ciudad y carreteras por sí mismo está pasando rápidamente de la fantasía a la realidad.
Usando una serie de sensores, cámaras y una potente inteligencia artificial, estos carros pueden percibir el mundo que los rodea, tomar decisiones y operar con un nivel de precisión que puede, en muchos casos, superar la capacidad humana. Esta tecnología promete redefinir fundamentalmente nuestra relación con el automóvil. El viaje diario al trabajo podría transformarse de una tarea estresante a un periodo de productividad o relajación. Para los ancianos y las personas con discapacidades, los vehículos autónomos ofrecen el potencial de una libertad e independencia sin precedentes, remodelando completamente la movilidad personal. La revolución se extiende mucho más allá de los carros personales. A escala nacional e internacional, la velocidad de los viajes ha dado otro salto cuántico con la llegada del tren de alta velocidad. Los trenes bala, como el Shinkansen de Japón, se deslizan por el paisaje a velocidades que superan los 300 km por hora. Representan la cúspide de la eficiencia en el transporte terrestre, combinando una velocidad increíble con una seguridad y comodidad notables. Estos trenes encogen naciones de manera efectiva, convirtiendo un largo día de viaje en carro en un viaje corto y relajante de solo unas pocas horas. Conectan los principales centros urbanos con una fluidez que rivaliza con el transporte aéreo, pero con una fracción del impacto ambiental, ofreciendo una visión convincente para el futuro del transporte masivo en un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad. Desde el Ford Modelo T de arranque manual hasta el Tesla que se conduce solo, desde la pesada locomotora de vapor hasta el silencioso tren bala, nuestra capacidad de movernos por el planeta se ha transformado por completo. El viaje ya no es solo un acto físico de recorrer distancias. Se está convirtiendo en una experiencia digital, gestionada por sistemas inteligentes e impulsada por energía limpia. Nos estamos moviendo hacia un futuro de transporte autónomo, conectado y sostenible. El simple patinete eléctrico para un viaje urbano rápido, el carro que se conduce solo para el viaje diario y el tren de alta velocidad para viajes entre ciudades. Todo apunta a un mundo donde ir de un lugar a otro será más seguro, más rápido y más fácil que nunca. El viaje continúa, y su destino es un futuro de movilidad que nuestros antepasados solo podrían haber soñado. Por siglos, el panorama de la educación se definió por un conjunto distinto de herramientas físicas y un modelo centralizado de difusión del conocimiento. El aula era un mundo autocontenido, su punto focal el maestro, de pie frente a un gran pizarrón de pizarra. Esta simple superficie era el lienzo principal para el aprendizaje, donde las lecciones de matemáticas, lenguaje e historia se escribían meticulosamente con polvo blanco. El conocimiento fluía en una dirección, del maestro a los estudiantes, quienes se sentaban en filas ordenadas, copiando diligentemente notas en sus cuadernos de papel. La autoridad de la información era absoluta, residiendo en el maestro y los libros de texto prescritos. El aprendizaje era un proceso de absorción y memorización, un ritual estructurado que había cambiado muy poco durante generaciones, enfatizando la disciplina y el aprendizaje de memoria como los pilares del desarrollo intelectual. El recurso principal para una investigación más profunda, más allá de la conferencia del maestro, era la enciclopedia. Estos juegos de varios volúmenes eran monumentos del conocimiento, tomos pesados encuadernados en cuero que se erguían orgullosamente en el estante de una biblioteca o en la sala de una familia. Para encontrar información sobre un tema, un estudiante se embarcaría en una búsqueda física, localizando el volumen correcto y buscando alfabéticamente la entrada relevante. La información contenida en estas páginas era estática, curada y actualizada solo una vez por década, si acaso. Este proceso enseñaba valiosas habilidades de investigación y paciencia, pero también enmarcaba el conocimiento como algo finito y fijo, una colección de hechos establecidos por descubrir, en lugar de un campo dinámico y en evolución por explorar. Era un mundo construido sobre lo tangible y lo permanente. La biblioteca escolar era el santuario de este modelo educativo, un repositorio tranquilo y ordenado del conocimiento humano. El catálogo de fichas, con sus innumerables cajones de fichas cuidadosamente mecanografiadas, era la clave intrincada para desbloquear los tesoros de la biblioteca. La investigación era un proceso metódico y táctil de revisar fichas, hacer referencias cruzadas de temas y localizar físicamente libros en estantes imponentes. Este entorno fomentó un profundo respeto por la palabra escrita y las instituciones que la preservaban.
El acceso a la información era un privilegio, uno que requería esfuerzo y un viaje a un lugar específico. El mundo de aprendizaje de un estudiante estaba en gran parte confinado por las paredes físicas de su escuela y la colección de libros que ésta contenía, un universo finito de papel y tinta. En esta era, la educación se trataba fundamentalmente de ubicación y medios tangibles. El aula, el pizarrón, el libro de texto y la biblioteca formaban un ciclo cerrado de aprendizaje. La colaboración se limitaba principalmente a grupos de estudio dentro del mismo espacio físico, y el acceso a diversas perspectivas estaba limitado por la literatura disponible. Si bien este sistema produjo generaciones de académicos y pensadores, era inherentemente restrictivo. Creó una clara jerarquía de conocimiento y puso límites prácticos a la curiosidad de un estudiante. Este era el mundo antes de la revolución digital. Un mundo donde el conocimiento era un destino al que se viajaba, no una corriente que fluía libremente a tu alrededor. Un mundo a punto de ser completamente reinventado por las nuevas tecnologías. El amanecer de la era digital ha provocado la transformación más profunda en la educación desde la invención de la imprenta. El flujo rígido y unidireccional de información desde el pizarrón ha sido destrozado y reemplazado por un ecosistema de aprendizaje dinámico, interactivo y descentralizado. El aula moderna ya no se define por sus paredes físicas, sino por su conectividad. Las pizarras interactivas han reemplazado a las de tiza, permitiendo a los maestros integrar videos, sitios web y datos en vivo en sus lecciones. Más importante aún, los dispositivos personales como tabletas y computadoras portátiles han puesto las herramientas de creación y descubrimiento directamente en las manos de cada estudiante. El acto pasivo de copiar notas ha sido suplantado por la participación activa, la investigación y la creación colaborativa de proyectos, transformando a los estudiantes de meros receptores de información en participantes activos de su propia educación. La enciclopedia encuadernada ha quedado obsoleta por Internet, que sirve como una biblioteca casi infinita y en constante expansión del conocimiento humano. Con solo unas pocas pulsaciones de teclas, un estudiante puede acceder a artículos académicos, documentos de fuentes primarias, videoconferencias de expertos de renombre mundial y diversas perspectivas culturales de todo el mundo. Plataformas como Google Classroom y Khan Academy brindan rutas de aprendizaje personalizadas, permitiendo a los estudiantes dominar las materias a su propio ritmo. Esta democratización de la información ha igualado el campo de juego, haciendo que una educación de clase mundial sea accesible para cualquier persona con una conexión a Internet. El aprendizaje ya no se limita al horario escolar. Es un proceso continuo y de por vida que puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, impulsado por la curiosidad individual. Las fronteras más emocionantes en la educación moderna involucran tecnologías inmersivas que hacen que el aprendizaje sea experiencial en lugar de solo teórico. Las aplicaciones de realidad aumentada pueden superponer información digital en el mundo real, permitiendo a un estudiante de biología ver un modelo tridimensional de un corazón latiendo en su escritorio, o a un estudiante de historia ver una reconstrucción virtual de un antiguo foro romano. La realidad virtual puede transportar a los estudiantes en viajes de campo a la selva amazónica, la superficie de Marte o el interior de una célula humana. Estas tecnologías transforman conceptos abstractos en experiencias tangibles y memorables, atendiendo a diferentes estilos de aprendizaje y creando una comprensión más profunda e intuitiva de temas complejos. La educación se está convirtiendo en una aventura multisensorial, no solo en un ejercicio textual. Esta nueva era ha dado origen al estudiante global. Las herramientas digitales facilitan la colaboración no solo con compañeros en la misma sala, sino con pares de diferentes países y culturas. Un proyecto sobre el cambio climático puede involucrar a estudiantes en Brasil, Japón y Kenia, compartiendo datos y perspectivas locales en tiempo real. Esto fomenta una conciencia global y prepara a los estudiantes para un futuro que se definirá por la cooperación internacional y la comprensión intercultural. El aula se ha expandido para abarcar todo el planeta. El cambio del pizarrón estático al aula digital interactiva y conectada globalmente representa un cambio fundamental en nuestro enfoque del conocimiento. Ya no es un monumento fijo para ser admirado, sino un río vivo para ser navegado, explorado y contribuido.
Así como la educación ha sido revolucionada, el campo de la medicina ha experimentado una evolución asombrosa, pasando de un arte basado en la observación a una ciencia impulsada por datos y tecnología. En el pasado, la herramienta más icónica del médico era el estetoscopio, un dispositivo que les permitía escuchar los sonidos internos del cuerpo. El diagnóstico era un proceso deductivo, que dependía de la experiencia del médico y la descripción de los síntomas del paciente. Este enfoque era inherentemente subjetivo y limitado, por lo que los sentidos humanos podían percibir. Muchas afecciones eran difíciles de diagnosticar hasta que estaban peligrosamente avanzadas. El panorama médico moderno es un mundo de sofisticación tecnológica casi inimaginable. Las resonancias magnéticas y las tomografías computarizadas permiten ver el interior del cuerpo con asombrosa claridad y detalle, revelando tumores, lesiones y anomalías sin hacer una sola incisión. La integración de la inteligencia artificial está creando un nuevo paradigma en el diagnóstico. Los algoritmos pueden analizar miles de imágenes en segundos, identificando patrones invisibles para el ojo humano. El quirófano se ha transformado de un teatro de manos humanas a un centro de precisión robótica. Los robots quirúrgicos, como el sistema Da Vinci, permiten procedimientos increíblemente complejos con visión, destreza y control mejorados. Esto conduce a incisiones más pequeñas, menos dolor y tiempos de recuperación más rápidos. El futuro de la medicina se está volviendo más personalizado y proactivo. La secuenciación del genoma permite tratamientos adaptados a cada persona. La impresión tridimensional crea implantes personalizados y modelos de órganos para práctica quirúrgica. Desde el simple estetoscopio hasta el robot quirúrgico, la medicina es testimonio de cómo la tecnología salva vidas y amplía los límites de la longevidad humana. La revolución tecnológica no solo cambió las industrias y las ciudades, transformó profundamente el espacio más íntimo, el hogar. Antes de que la electricidad y los electrodomésticos modernos fueran comunes, mantener una casa era un trabajo agotador, que tomaba mucho tiempo y esfuerzo físico. La vida diaria era un ciclo sin fin de tareas manuales, que requerían mucha fuerza y resistencia. Piensen en algo tan simple como lavar la ropa. Esto no era apretar un botón. Era un proceso difícil y con muchas etapas que incluía cargar agua, calentarla en una fogata o estufa, lavar la ropa a mano en una tabla de lavar, escurrirla con un rodillo manual y colgar cada prenda para que se secara. Este proceso podía tomar un día entero de trabajo duro. La cocina, el corazón del hogar, también era un lugar de trabajo constante. Cocinar no era solo girar una perilla en una estufa. A menudo, se usaba una estufa de leña o carbón, un aparato difícil de manejar que necesitaba atención constante para mantener la temperatura correcta. Preparar los ingredientes se hacía completamente a mano, desde moler granos hasta batir mantequilla. Conservar los alimentos sin refrigeración confiable era un gran desafío. Las familias usaban técnicas como enlatar, salar y ahumar para guardar comida para el invierno. La nevera de hielo, que fue la primera versión del refrigerador, necesitaba entregas regulares de grandes bloques de hielo para mantener la comida fresca por unos días. Este sistema era un desorden y solo funcionaba más o menos bien, haciendo que la comida se echara a perder fuera, una preocupación constante. Limpiar la casa era otra tarea agotadora. Sin aspiradoras, las alfombras tenían que sacarse afuera y golpearse con un batidor de alambre o mimbre para quitar el polvo y la suciedad, una tarea que levantaba nubes de mugre en el aire. Barrer los pisos con una escoba simple era una necesidad diaria. Todo el ritmo de la vida doméstica estaba dictado por el enorme esfuerzo que se necesitaba para mantener un nivel básico de limpieza y orden. Había muy poca diferencia entre el trabajo y la vida para la persona que manejaba la casa, ya que las tareas nunca terminaban y eran muy exigentes físicamente, dejando poco tiempo o energía para el ocio, la educación o las actividades personales. Esta época del hogar manual nos muestra una imagen clara de la vida antes de las comodidades modernas. Era un mundo donde la energía humana era la principal fuente de poder para las tareas domésticas. El hogar era una unidad completa de producción y mantenimiento, donde la comodidad y el bienestar de la familia dependían directamente de un trabajo físico agotador. Si bien esto fomentó la resistencia y un tipo diferente de conexión con el entorno, también limitó mucho la calidad de vida, especialmente para las mujeres, quienes eran las que más se encargaban de estas tareas.
Este mundo de esfuerzo manual es la base crucial para medir el increíble impacto de la transformación tecnológica que estaba a punto de llegar a nuestros hogares. La electrificación de los hogares desató una revolución doméstica, y hoy la tecnología inteligente está acelerando ese cambio. Los electrodomésticos modernos como lavadoras y refrigeradores ahora son inteligentes, detectan cargas, ahorran energía y se conectan a tu teléfono para control remoto. Las cocinas se han transformado en centros tecnológicos, con estufas de inducción, refrigeradores inteligentes que rastrean los comestibles y aparatos programables que hacen que cocinar sea fácil. Asistentes de voz como Alexa o Google Assistant ahora orquestan la iluminación, la temperatura, la seguridad y la limpieza con un simple comando. La automatización no solo brinda comodidad, sino también ahorro de energía y tranquilidad. Los termostatos inteligentes aprenden tus hábitos y las cámaras de seguridad vigilan desde cualquier lugar. Al automatizar las tareas tediosas, la tecnología nos devuelve nuestro recurso más preciado, el tiempo, para pasarlo en familia, dedicarnos a pasatiempos o simplemente relajarnos. El salto de lavar la ropa a mano a encender la lavadora con tu voz muestra lo profundamente que nuestros hogares y vidas han cambiado. Estamos entrando en una era donde la tecnología está tejida en nuestro alrededor, creando entornos que anticipan y responden a nuestras necesidades. Imagina ciudades con sistemas nerviosos digitales, redes inteligentes que previenen apagones, tráfico que fluye sin problemas y vehículos autónomos que se mueven en armonía, todo gestionado por inteligencia artificial. Los edificios ajustarán la iluminación, la temperatura y el sonido para mayor comodidad y productividad, mientras que la atención médica pasará del tratamiento a la predicción con dispositivos portátiles avanzados e inteligencia artificial. El hospital del futuro puede ser invisible, siempre monitoreando y protegiendo tu salud. Esta inteligencia perfecta promete conveniencia y seguridad, pero también plantea preguntas sobre la privacidad y la autonomía. A medida que construimos este mundo, también debemos crear marcos éticos para asegurar que la tecnología nos empodere, no nos controle. El futuro no es inevitable, es una historia que debemos diseñar cuidadosamente. El futuro no se trata de que las máquinas nos reemplacen, sino de una poderosa asociación, la inteligencia artificial como colaboradora, no solo como herramienta. La inteligencia artificial nos ayudará a hacer mejores preguntas, acelerar descubrimientos y liberarnos de tareas repetitivas, permitiéndonos enfocarnos en la creatividad y el juicio. Los científicos trabajarán con inteligencia artificial para descubrir ideas, mientras que los robots ayudarán en la vida diaria y en trabajos peligrosos, haciendo el trabajo más seguro y la atención más compasiva. Nuestras herramientas se están convirtiendo en verdaderos compañeros, amplificando nuestro alcance y habilidades, desde asistentes domésticos hasta rovers en Marte. La verdadera pregunta no es si las máquinas nos superarán, sino cómo usaremos su inteligencia para elevarnos. El próximo capítulo de la historia será escrito por esta asociación, ayudándonos a ser más sabios y capaces. La historia de la tecnología es una de coevolución juntos, damos forma a lo que es posible. La tecnología es el resultado de nuestra imparable curiosidad. Cada gran avance, desde el telégrafo hasta la inteligencia artificial, comenzó con un simple «y sí». Nuestros inventos reflejan nuestros sueños, conectar a través de distancias, acceder al conocimiento y mejorar vidas. Cada innovación es un nuevo capítulo en la búsqueda de la humanidad para superar límites y construir un mundo mejor. El ritmo del cambio se está acelerando. El teléfono inteligente de hoy supera en potencia a la NASA de la era Apolo, y las herramientas del mañana están a la vuelta de la esquina. Este viaje no es recto. Es una frontera que siempre se expande, impulsada por nuestro deseo de explorar y mejorar. La tecnología es más que aparatos, es el legado de la curiosidad humana, desde el fuego hasta Marte. El viaje continúa, impulsado por el mismo espíritu que lo inició todo. Nuestra curiosidad asegura que la historia del progreso nunca termine. El futuro no está fijo, es una historia que escribimos con cada elección que hacemos. Las tecnologías que dan forma a nuestro mundo son el resultado de decisiones conscientes sobre qué problemas resolver y qué valores defender. Adaptarse al cambio rápido significa aceptar el aprendizaje y la flexibilidad durante toda la vida, no aferrarse al pasado.
Debemos hacer preguntas difíciles sobre la ética, la equidad y el tipo de mundo que queremos crear. El futuro de la tecnología es un desafío moral tanto como técnico. Este viaje es un llamado a la acción, a ser curiosos, informados y comprometidos en la configuración de lo que viene después. Al comprender nuestro pasado, podemos bucear mejor nuestro futuro. Escribamos un futuro que no sea solo avanzado, sino sabio, compasivo y verdaderamente humano. No olvides suscribirte al canal de Arqueotech, del pasado al futuro para más aventuras tecnológicas.